Bien, continuamos con estos estudios de evidencias del reino, parte 2, y vamos a tocar acerca del capítulo 8, versículos 14 al 34. Antes de dar inicio, vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por su infinita misericordia, su amor. Queremos también, Señor, seguir pidiendo su dirección, que nuestras palabras, lo que podamos decir, Señor, sea conforme a su voluntad. Líbranos, Señor, de decir conocimientos o aspectos, Señor, que vayan en contra de su palabra. Perdónenos si es que eso está pasando, Señor. Ayúdenos a seguir creciendo, a seguir aprendiendo cada día más y más de usted, Señor, en esta información que vamos a brindar o lo que nosotros hayamos podido, Señor, aprender, que podamos compartirlo, Señor, con sinceridad, con humildad, con sujeción a usted. Gracias le damos, Señor, y dejamos este tiempo en sus manos. Amén y amén. Decíamos entonces que las evidencias del reino hacían referencia a los milagros de nuestro Señor Jesús. Entonces el día de hoy vamos a analizar 3 milagros que el Señor también había realizado o realizó. Es cuando nosotros revisamos todo lo que vendría a ser los evangelios, en este caso Mateo, habíamos mencionado ya 2 milagros, ¿no? El primero que hacía referencia a uno de los milagros que habíamos mencionado. Por ejemplo, aquí teníamos el anterior que se había mencionado acerca de los 10 milagros, por ejemplo, la sanidad de un leproso, ¿no? Y la sanidad también que había tenido, en este caso, eh, el siervo de un centurión. El día de hoy vamos a analizar 3 milagros más, ¿no? Entre ellos están, por ejemplo, la sanidad de la suegra de Pedro, cómo el Señor calma la tempestad y cómo en este caso el Señor sana o libera a 2 endemoniados, ¿no? Entonces vamos a iniciar ahora rápidamente con el primer o tercer milagro, si vemos en secuencia, en orden, ¿no? El tercer milagro, que vendría a ser la sanidad de la suegra de Pedro. Leemos Mateo 8, versículos 14 al 17. Dice: Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de esta postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entendemos aquí este episodio que el Señor se dirige a la casa de Pedro. ¿Quién estaba en la casa de Pedro? Su suegra. Por ende, ¿qué podemos nosotros concluir? Pedro estaba casado. Para nosotros referir suegra en el Antiguo Testamento y actualmente podemos entender de que existe una pareja para hablar de suegra. Y si nosotros entendemos que era muy importante el matrimonio para nosotros hablar de familiaridad, de cercanía con otros familiares o con otras personas, como en este caso los suegros, ¿no? En este caso, concluimos de que Pedro estaba casado. ¿Qué condición tenía la suegra? Estaba enferma, que tenía fiebre. Posiblemente estaba postrada en cama, posiblemente con mucho malestar, con mucha dolencia. Recuerden que la fiebre produce, aparte de un aumento de temperatura, calor en el cuerpo, malestar general, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor corporal. La persona muchas veces siente una molestia muy intensa en todo el cuerpo. Y también en algunas situaciones, por ejemplo, los niños, puede llegar incluso la fiebre a generar convulsiones en algunas personas. Y antiguamente, quizás este tipo de situaciones que son causadas por algún germen, algunas infecciones respiratorias o gastrointestinales, por ejemplo, pero en esta situación, en esa época, quizás no conocían cuál era la causa, ¿no? Y tenían temor por el caso de la suegra de Pedro. Pero el Señor, al llegar, se conmovió, como hemos visto con los casos anteriores del leproso, o en este caso del siervo o del centurión propiamente. Al verla, el Señor se conmueve y toca su mano, y inmediatamente el Señor la sana. Vemos el poder del Señor, vemos la grandeza de Dios,
Pero al ser restaurada, ella inmediatamente, ¿qué sucede? Comienza a servirles, servir al Señor y a los demás. Quizás en brindarles alimento, en darles posada, en quizás mantenerlos cómodos a los que estaban visitando la casa de Pedro. Recordemos que el Señor Jesús se dirigía siempre acompañado por quienes, por sus apóstoles. Entonces ella empezó a servirles. Esto es una característica muy importante para aquellas personas, nosotros que hemos sido restaurados por el Señor Jesús. Cuando uno recibe el perdón de Jesús, el perdón de Dios propiamente, hay una transformación en tu vida. Y la evidencia más real y más cercana en tu vida es el servicio. ¿Por qué sirves? Por agradecimiento, por lo que Él ha hecho. Y sirves con gozo, con alegría, con pasión, con amor. Es un deleite servir, no es una obligación. Sientes ese deseo de obedecer por amor. Es una característica que ustedes pueden evidenciar, o quizás lo han evidenciado o lo están experimentando ahora, de servir. Cuando alguien es restaurado, sanado, cambiado, cuando recibe, en este caso, un milagro. Y nosotros, al ser restaurados, al pasar de muerte a vida, porque estábamos muertos, tenemos una vida nueva en el Señor. Eso es un milagro realmente. Y gracias a Dios por ello. Y ahora deseamos servirles, compartimos su palabra por amor. Y eso es servicio también. Ayudamos a otros, eso es servicio también, ya sea en la congregación donde tú te encuentres, estás sirviendo por amor. Isaías 53:4 hace referencia a lo que habíamos mencionado, que el mismo Señor sanaría, ¿no? Daría sanidad a aquellos que estaban con dolencias, a aquellos que estaban cautivos, con aflicciones, lo que habíamos leído hace un momento. Entonces ya lo había profetizado muchos años atrás el profeta Isaías, cómo el Señor se manifestaría, cómo el Señor mostraría su poder y su autoridad y su soberanía. Es hermoso poder entender estas características. Entonces, hemos entendido rápidamente acerca de el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesús, ¿no? El Señor muestra su poder de esta manera, ¿no? De mostrar su misericordia, de mostrar su grandeza, de mostrar su poder de sanidad, en este caso, frente a la suegra de Pedro, ¿no? Y la característica más importante es del servicio. Así que no nos olvidemos eso. Cuando una persona es restaurada, cuando una persona recibe un cambio en su vida, una de las evidencias más resaltantes es el servicio. Finalizando este milagro, vamos a pasar a otro que sería Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. ¿De qué estamos hablando o a qué hace referencia? Al milagro del Señor cuando calma la tempestad. Leamos rápidamente, dice versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Es muy bonito también esta historia que el Señor cuenta de cómo ellos estaban en el barco, ¿no? Donde se encontraban en el barco, dirigiéndose, ¿no? En el mar de Galilea, en el lago, diríamoslo así, eh, y de pronto eh, surge una tormenta, las olas empiezan a moverse con más intensidad, se vuelven más violentas, y los discípulos se desesperan, tienen temor, ¿no? Al escuchar el sonido retumbante, el movimiento brusco al impactar las olas sobre el bote, el barco propiamente, se desesperaron, pero se olvidaron de que estaban junto al Maestro, estaban junto a nuestro Señor. ¿Y qué hacía nuestro Señor? Dormía, estaba tranquilo, Él estaba mostrando realmente que tenía tranquilidad en medio de la aparente tormenta, de las aparentes situaciones de crisis. Y al desesperarse, ellos gritaron, ¿no? Y dijeron, Señor, sálvanos, no sálvanos, que perecemos. Y el Señor despierta,
Y les dice, ¿no? Hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y era cierto, ¿no? No confiaban en que el Señor podía controlar la situación, podría calmar esa tormenta, que lo vamos a ver que sí lo hace, pero ya estamos observando cómo el hombre por naturaleza es de doble ánimo, que necesita ver para poder realmente creer muchas veces, pero nosotros debemos andar por fe, no por lo que vemos. Debemos confiar plenamente en el Señor. ¿Y cómo reprende el Señor a estas olas y al viento? En Marcos 4:39 les dice, ¿no? Calla e enmudece. Qué fuerte esa palabra, ¿no? Calla y enmudece. A la propia naturaleza le está diciendo. Esto parecería algo fantástico, ¿no? Porque no hemos visto situaciones que se den así. Alguien que diga a la propia naturaleza, cálmate, ¿no? Eso es el poder soberano de nuestro Dios. Por eso es Dios, por eso se expresa su deidad, su grandeza. Por eso que el Señor Jesús es Dios propiamente, su control y su autoridad. Calmó esto. Y todos, dice ahí en la palabra cuando leíamos en la versión Reina Valera, gran bonanza, tranquilidad. Los discípulos se maravillaron, ¿no? Y dijeron, ¿quién es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Pero no comprendieron realmente que él tenía la autoridad, no comprendieron que el Señor era Dios propiamente. Ellos simplemente dijeron, wow, ¿no? Se asombraron, pero no entendieron el fondo de todo esto, que el Señor tiene autoridad sobre cualquier cosa, sobre enfermedad, sobre la propia creación, porque el Señor es el creador de todas las cosas. Lo dice en Juan 1:3, por él fueron hechas todas las cosas. Y por eso es que las olas y los vientos le obedecieron, todo se calmó. La pregunta sería, ¿qué debemos recordar cuando estamos frente a algún temor que nos esté pasando? Ya sean, por ejemplo, algún problema de desastre natural, un terremoto, un movimiento telúrico intenso de repente en tu ciudad, en el lugar donde vives, un asalto, inundaciones, quizás guerras, conflictos, enfermedades, epidemias, plagas, la propia muerte, una enfermedad que te está llevando a una condición en la que posiblemente fallezcas, un cáncer, por ejemplo. ¿Y qué tienes? Lo primero que viene a tu mente es el miedo. ¿Qué será de mí? ¿Cómo padeceré esto, el sufrimiento? Pero el Señor te está diciendo, tranquilo, yo tengo el control sobre la naturaleza y sobre la propia vida. El Señor te dice que avances con tranquilidad, avanza sin miedo, sin temor. Confía en mí, te está diciendo el Señor. En el mundo encontraréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está, que nosotros confiemos en el Señor. La aplicación es esta, que el Señor tiene el control. Si tú estás con temor ahora, si tú tienes dudas ahora, deja tus cargas, entrégaselas al Señor y confía y sigue adelante. No te estoy diciendo que los problemas se resuelvan, pero te estoy diciendo que tiene el control, que Él está contigo, que Él te acompaña y Él te va a seguir ayudando en todo este proceso, porque hay un propósito en medio de todo lo que tú puedas estar pasando. Así que confía en el Señor, pídele, sí, Señor, ayúdame, necesito fuerza, necesito valor, porque tengo miedo ante las crisis que se vienen, ante lo que yo observo y pienso que no puedo controlar. No tenemos el control nosotros de las circunstancias, pero el Señor sí. Él es el dueño de todo, es el creador de todo. Él es el autor y consumador de la fe, y Él es el Rey y Señor, Él es el amo, Él es el creador, y Él tiene el dominio sobre la naturaleza y sobre la propia vida. Así que confía, deja en sus manos tu enfermedad, deja en sus manos este problema económico que tú puedas tener, deja en sus manos este conflicto de repente que está viendo en un lugar donde tú quizás vives y hay guerras, allí hay epidemias, hay inundaciones, no lo sé. Confía en el Señor. Deja que Él controle la situación. Tú solamente sigue adelante, amándolo, obedeciéndolo, quedándote cautivo y admirado por su poder, por su amor, por su misericordia, por lo que Él hizo antes, lo que hizo contigo también, lo que está haciendo ahora y lo que Él seguirá haciendo para tu vida. Sigue creyendo y sigue confiando. Para finalizar, vamos a ver ahora el tercer, o en este caso, el siguiente milagro, que sería al milagro que el Señor hizo con los endemoniados gadarenos. En Mateo 8, del 28 al 34, hace referencia
a 2 endemoniados gadarenos. Si ustedes hacen las correspondencias, quizás con los otros evangelios, quizás van a encontrar que hace referencia a un solo endemoniado. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Aquí no hay contradicción. Si ustedes piensan que quizás se está contradiciendo porque dice dos y en el otro porque dice uno, va a depender mucho de la perspectiva del autor, en este caso Mateo, Lucas o Marcos, referente a cómo ellos quisieron presentar el mensaje, pero sigue siendo el mismo. Vamos a leerlo rápidamente, Mateo 8, 28 al 34. Dice, cuando llegó a la orilla, o a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas, y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Muy bonita la historia también, el milagro del Señor, cómo restaura a estos hombres. Pero también podemos nosotros comprender de que el poder del Señor está ahí, en todo lugar. Los mismos demonios reconocen la autoridad de Dios, reconocen su poder y se humillan delante de Dios y reconocen que no pueden contra el Señor. ¿Dónde se encontraban? ¿En qué lugar se encontraban? En la región de Gadara. ¿Dónde pertenece Gadara? A Decápolis. Recordamos Decápolis era una de las provincias de Palestina, digámoslo así, parte de Palestina, pero que no estaba siendo gobernada por el, o no, o en otras palabras, estaba sí siendo gobernada, pero solo por el Imperio Romano. No era jurisdicción propiamente judía, ¿no? Entonces, no se practicaban costumbres, leyes de los judíos en Decápolis, porque era una nación o una provincia, perdón, de Roma. Prácticamente la población, en su mayoría o total, diríamos así, era romana. Por lo tanto, tenían costumbres más enfocadas a la población romana. Que observamos en este pasaje que se presentan 2 endemoniados. ¿Qué características tenían? Eran violentos, vivían en los sepulcros y siempre salían, ¿no? Feroces, como lanzando piedras, golpeando. No los imaginamos cómo eran estos hombres. Y cada persona que llegaba no podía de repente pasar por los caminos porque ellos siempre los confrontaban y terminaban ellos huyendo, las personas que llegaban. Los viajeros no podían quedarse, no podían pasar por ese lugar porque estas personas o estos hombres pues los lastimaban. ¿Y qué hace Jesús? Inmediatamente echa a estos demonios, ¿no? Pero ¿hacia dónde? ¿A dónde huyen estos demonios? Hacia los cerdos. Si nosotros hacemos la comparación con los otros evangelios, incluso les preguntan, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿O quién eres? Y él le dice, nosotros somos, nos llamamos Legión, porque somos muchos, somos muchos. Y aún siendo muchos, no podían hacer nada contra el Señor. Incluso le rogaron, le pidieron que les permitiera ir y ingresar en otro cuerpo, digámoslo así, en este caso en el de los cerdos. Y estos inmediatamente se fueron hacia el mar, se precipitaron y se ahogaron ahí. Luego de este milagro, si seguimos leyendo, analizando ya los otros evangelios, podemos comprender también que al ser sanados, uno de ellos no se precisa quién, o porque en los otros evangelios, como mencioné, hace solo referencia a un endemoniado que fue restaurado, le dice, Señor, quiero seguirte. Pero Jesús le dice, no, quiero que tú cuentes lo que ha pasado contigo, cómo has sido restaurado. Cuenta, testifica de mí. Y eso es lo que te está diciendo el Señor a ti y a mí. Si tú has sido restaurado, si tú has sido cambiado, testifica con tu propia vida. No es que vas a contar tu vida, sino tu vida tiene que ser como eras antes y como eres
ahora, cómo tu vida, tu comportamiento es distinto a lo que fue antes. Sin embargo, cuando una persona empieza a tener cambios, siempre va a haber repercusión. ¿Y qué pasó con la gente que vio esto o que le contaron esto? Pidió que Jesús se fuera, porque no querían. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera afectaba sus propios ingresos, afectaba lo que ellos estaban realizando en ese momento y no querían eso. Sería normal, aquí hacen una pregunta, ¿no? Que los judíos criaran cerdos, la costumbre judía. No, definitivamente. Sin embargo, como mencioné, Gadara no estaba en una provincia judía, estaba en la provincia de Decápolis. Y Decápolis estaba de alguna otra manera bajo la jurisdicción romana. Vivían prácticamente la población, era con costumbres, en este caso de tipo romanas. ¿Qué dijeron los endemoniados? O los demonios propiamente le dijeron, tú eres el Hijo de Dios, Santo de Dios. Reconocían la autoridad de Dios. En Génesis 3:15, ¿no? También hace referencia a que los demonios, digámoslo así, a través de Satanás, por ejemplo. Dice, lo voy a leer rápidamente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón, digámoslo así. En este caso hace referencia a Satanás, a que ha sido destruido, a que ha sido derrotado. Jesús derrota a Satanás, ¿no? A través de su muerte y su resurrección en la cruz, ¿no? Él resucita el Señor Jesús y lo vence de esta forma. Así que todo, digámoslo así, todo el gobierno de Satanás va a terminar. En sí ya está derrotado, ya está derrotado. Solamente nosotros como fieles esperamos el momento en el que el Señor venga por segunda vez y vamos a estar en su presencia, ¿no? Y en su palabra dice, ya no habrá llanto, tristeza y dolor, porque ya nosotros seremos como personas glorificadas, ya no con un cuerpo físico, sino celestial. Y nuestro único fin será adorar a nuestro Señor Jesús. Mientras tanto, sigamos confiando. Mientras tanto, tengamos la certeza de que nuestro Señor tiene el control, que no importa lo que pueda pasar. En Deuteronomio también, por ejemplo, 18, ¿no? Deuteronomio 18, versículos del 10 al 11 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Todo lo que tú podrías estar realizando ahorita o que quizás hacías, muchas de ellas están en contra del Señor. Y esto favorece a que Satanás gobierne tu propia vida de alguna otra manera y genere una posesión. Hablemos de posesiones demoníacas en este caso. Pero si tú has estado así, puedes ser restaurado, tú puedes dejar eso. El Señor puede cambiar eso en tu vida a medida en que tú creas en Jesús. Cree en mí y serás salvo. Yo te perdonaré, dice el Señor. Pero cree, confía. Dile, Señor, ayúdame, no puedo salir de esto, pero sé que usted puede cambiar. Y cuando tú eres restaurado, obedece. Así como este endemoniado gadareno, al ser restaurado, él quiso seguirle, pero el Señor le dijo, ahora testifica de mí, ahora haz esto para mí, ahora sírveme de esta forma. Y él, en este caso, este hombre restaurado, este gadareno, obedeció, obedeció. Entonces nosotros debemos ser fieles, siervos, que actúen con obediencia, con servicio, con amor, y alejarnos de estas cosas que nos separan de Dios y que nos pueden atar al pecado, nos atan a Satanás propiamente y hacen que su gobierno siga controlando nuestras vidas. Y por eso es que muchas veces seguimos con aflicciones, con tormentos, con problemas, crisis tras crisis, porque nos hemos acostumbrado a esta vida o hemos permitido que Satanás y a través de sus demonios, digámoslo así, ejerza su poder y controle nuestras vidas. Así que si tú eres un hijo de Dios, ¿quién es un hijo de Dios? Aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador. No tengas temor de que las acechanzas del enemigo, los demonios, no podrán de alguna u otra manera volver a tener control sobre tu vida,
Porque quien tiene el control ahora de tu vida es el Señor Jesús. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Hay alguien que vive en ti si tú has recibido a Cristo en tu vida. Es el Espíritu Santo. Y si tú no lo has recibido, es momento de hacerlo. Es momento de decirle, Señor, líbrame. Señor, restáurame. Señor, limpia todo esto que destruye mi vida. Saca estos demonios de mi corazón, de mi mente, de mi vida, y pon un espíritu, tu espíritu, Señor, ese espíritu que cambia y transforma, que renueva. Guíame, Señor, por el camino correcto, por el sendero correcto. Quiero amarte, quiero adorarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Ayúdame, Señor. Así que es momento de volver a sus pies, es momento de reconciliarse con el Señor y decirle, Señor, te amamos, y decirle, Señor, guíanos hasta el último día de mis vidas, de mi vida. Gracias una vez más. Hemos finalizado esta pequeña charla o esta pequeña información acerca de las evidencias del reino, la parte 2, y quisiéramos terminar orando también. Señor, gracias nuevamente por este tiempo que usted nos ha brindado. Hemos podido compartir acerca de estos milagros, de la enfermedad que tuvo la suegra de Pedro, Señor, cómo usted calmó la tempestad durante ese viaje, Señor, en el mar de Galilea. Señor, como también restauró a estos endemoniados gadarenos, Señor. Su poder es grande, su poder se sigue manifestando si nosotros creemos, Señor. Si usted se manifestó en ellos, también puede manifestarse en nosotros. Así que, Señor, perdónenos, Señor, restáurenos, guíenos y manténganos firmes en sus caminos. Gracias le damos, Señor, por todo. Amén y amén.